La humedad de São Paulo se pegaba a mi piel como una segunda capa, espesa y opresiva, incluso a las 10 de la noche. Me sequé la frente con el dorso de la mano mientras cerraba la puerta del apartamento de mi madre, con el sonido de su respiración entrecortada aún resonando en mis oídos. La medicación se estaba acabando otra vez. 3 días más, quizá 4 si lo estiraba. Y entonces volvería a verla sufrir mientras yo me esforzaba por encontrar dinero que no existía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras bajaba por la estrecha escalera. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de grafitis que cambiaban cada semana. No reconocí el número, pero algo se retorció en mi estómago cuando contesté. De Anna Predati. La voz era de un hombre estadounidense con un acento que inmediatamente me recordó a mi padre. El padre al que no había visto en 15 años, desde que nos abandonó a mi madre y a mí en Brasil, como si fuéramos equipaje indeseado, y regresó con su preciada familia en Nueva York. ¿Quién llama? Cambié al inglés, aunque mi acento portugués teñía cada palabra. Había aprendido inglés de las películas estadounidenses y de los turistas, no de la familia que me había abandonado. Me llamo Carlo Benedetti. Llamo en nombre de la familia Abderi. Una pausa. Tu hermana ha muerto. El mundo se inclinó ligeramente. Hermana. Tenía una media hermana a la que nunca había conocido. Nacida del primer matrimonio de mi padre con una princesa de la mafia. Isabela. Había visto su rostro una vez en un artículo de revista sobre la élite de Nueva York. Toda perfección rubia y ropa de diseño. Todo lo que yo no era. Siento su pérdida, dije con cuidado, sin sentirlo en absoluto. ¿Qué le debía a una familia que había fingido que yo no existía? Hay más. La voz de Carlos se volvió más dura. Estaba comprometida para casarse. La boda era en 2 semanas. Su muerte ha creado complicaciones para ciertos acuerdos comerciales. Tu padre ha solicitado tu regreso inmediato a Nueva York. De hecho, me eché a reír, un sonido agudo y amargo que hizo que una anciana que pasaba por la calle me mirara nerviosa. Mi padre, el hombre que no me ha enviado ni una sola tarjeta de cumpleaños en 15 años, quiere que lo deje todo y vuele a Nueva York. Dígale que se vaya a la Isturi, señorita Predarotti. La voz de Carlos se volvió más fría, más peligrosa. La atención médica de su madre es cara. El tratamiento experimental que necesita, el que su seguro no cubre. Eso cuesta aproximadamente $50,000 estadounidenses al mes. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes eso? Lo sabemos todo sobre ti, Diana. Sabemos que tienes 3 trabajos para mantenerla con vida. Sabemos que has estado evitando a los tiburones solitarios en Jordans. Sabemos que llevas 2 meses de retraso en el pago del alquiler y que tu casero tiene previsto desalojarte la semana que viene. Hizo una pausa para que asimilaras la información. Ven a Nueva York, reúnete con tu padre y todo eso desaparecerá. Tu madre recibirá el tratamiento que necesita. Tus deudas desaparecerán. Y no te faltará de nada. Y si me niego, tu madre morirá lenta y dolorosamente mientras tú lo ves. La decisión es tuya. La línea se cortó. Me quedé allí, en esa sucia calle de São Paulo, rodeada por los sonidos del tráfico y la lejana música de samba, y sentí que la trampa se cerraba a mi alrededor. Habían encontrado mi punto débil, lo único por lo que haría cualquier cosa para proteger. Mi madre, la mujer que lo había sacrificado todo por mí, a la que la familia Predarati había descartado como si fuera basura. 2 días después, estaba en un avión rumbo a Nueva York, con la mejor ropa que tenía, un sencillo vestido negro de una tienda de segunda mano, que probablemente costaba menos que el precio de mi billete. Me había despedido de mi madre, prometiéndole que volvería pronto, sabiendo que probablemente era una mentira. Fuera lo que los Predati querían de mí, no iba a hacer una visita rápida. El asiento de primera clase me parecía un insulto. Estaba rodeada de viajeros adinerados que pertenecían a este mundo de lujo, mientras yo me sentaba rígida e incómoda, con las manos apretadas en mi regazo. Nunca antes había subido a un avión. Nunca había salido de Brasil. Y ahora volaba hacia una familia que había pasado toda mi vida fingiendo que yo no existía. Cuando aterricé en el JFK,
Había un hombre esperándome con un cartel con mi nombre. Tenía una complexión robusta y una mirada fría que me evaluó de un solo vistazo y me encontró deficiente. «Bienvenido a la familia», parecía decir su expresión. «Ya eres una decepción». «Soy Marco», dijo, cogiendo mi única maleta maltrecha. «Trabajo para el señor Ineretti». «¿Quién?». El nombre no me decía nada. Algo que podría haber sido diversión brilló en el rostro de Marco. «Lo conocerás pronto. Ven». El coche era un Mercedes negro que probablemente costaba más que todos los apartamentos de mi edificio juntos. Marco condujo en silencio por calles que solo había visto en las películas. El aire de finales de septiembre era fresco y limpio en comparación con el eterno verano de São Paulo. Nos dirigimos hacia el norte, fuera de la ciudad, hasta llegar a una extensa finca que parecía sacada de una película de El Padrino. «¿Dónde está mi padre?», pregunté mientras Marco me abría la puerta. «Dentro, con los demás. Te están esperando». Otros, en plural. Se me revolvió el estómago mientras seguía a Marco a través de unas enormes puertas de madera hasta un vestíbulo que podría haber cabido en todo mi apartamento. Todo gritaba: «Dinero antiguo, poder antiguo, sangre antigua». Este era el mundo que mi padre había elegido por encima de nosotros, por encima de mí. Las voces llegaban desde una habitación al final del pasillo, hablando en un italiano rápido que no podía seguir. Mi madre me había enseñado algo, pero no lo suficiente para esto. Marco abrió una puerta y 6 pares de ojos se volvieron para mirarme. Mi padre estaba junto a una ventana, más viejo de lo que recordaba, pero aún reconocible, alto, con canas en las sienes y los mismos ojos oscuros que veía en el espejo cada mañana. Junto a él había una mujer mayor cubierta de joyas que debía de ser su esposa, la que había sustituido a mi madre. Otros 3 hombres que no reconocí, todos con trajes caros, me miraban como si fuera un espécimen bajo un cristal. Y en la esquina, apoyado contra una estantería, con los brazos cruzados y una expresión de desdén apenas contenido, estaba el hombre más intimidante que había visto en mi vida. Era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula afilada, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían casi negros. Llevaba el traje como una armadura e, incluso estando quieto, irradiaba una especie de violencia controlada que hacía que todos mis instintos gritaran «peligro». Diana, la voz de mi padre, era cautelosa, formal. «Gracias por venir. No tenía mucha elección, ¿verdad?». Mantuve mi acento portugués fuerte, negándome a suavizarlo para que él se sintiera más cómodo. «Amenazaste a mi madre. Te ofrecimos una oportunidad», intervino uno de los otros hombres. «Hay una diferencia». «¿La hay?». Miré a mi padre. «¿Por qué estoy aquí realmente?». El hombre intimidante que estaba en la esquina emitió un sonido, algo entre una burla y una risa. Cuando habló, su voz era profunda y oscura, teñida de sarcasmo. «Ella no lo sabe». «Cristo, ni siquiera se lo has dicho. ¿Decirme qué?». Miré a ambos, sintiendo cómo se cerraba la trampa, aunque aún no pudiera ver su forma. Mi padre carraspeó. La muerte de Isabela ha creado ciertas complicaciones. Estaba comprometida para casarse. Ese matrimonio era importante para mantener la paz entre las familias, para honrar antiguos acuerdos. «De acuerdo». Seguía sin entender por qué eso me involucraba a mí. «El acuerdo debe cumplirse», continuó mi padre. «Una hija Predorati debe casarse según lo prometido, ya que Isabela ha fallecido». «No». La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, antes de que mi cerebro procesara completamente lo que te estaba diciendo. «No, rotundamente no. No puede hablar en serio. Muy en serio», dijo el hombre peligroso, alejándose de la estantería. Se movió con la elegancia de un depredador, acortando la distancia entre nosotros hasta que se colocó tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «Hola, Diana. Soy Dominic Angheretti. Se suponía que debía casarme con tu hermana. Ahora voy a casarme contigo en su lugar». Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera discutiendo una transacción comercial, a clara la garganta, lo cual me di cuenta con creciente horror que era exactamente lo que era.
Por encima de mi cadáver, dije, orgullosa de que mi voz no temblara. Él sonrió, pero no había calidez en ella. Eso se puede arreglar. O puedes casarte conmigo y tu madre vivirá. Tú eliges. Menuda elección. Miré a mi padre. ¿Por eso me trajiste aquí? ¿Para venderme como si fuera ganado? ¿Para cumplir con tu deber familiar? Él respondió, Isabela habría hecho lo mismo. Isabela fue criada para esto. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No lo estaba. No sé nada sobre tu mundo, sobre la mafia, sobre ser la esposa de un mafioso. Ni siquiera te conozco. Aprenderás, dijo Dominic simplemente. La boda es dentro de 3 días. Eso te da 72 horas para aceptar tu nueva realidad. 3 días. Llevaba menos de 1 hora en Nueva York y me estaban arrebatando toda mi vida. Miré a mi alrededor, a esos hombres con sus trajes caros, a mi padre, que me había abandonado, a mi madrastra, que me miraba con un desprecio apenas disimulado, a Dominic Ungered, con sus ojos fríos y su voz aún más fría. ¿Y si huyo?, pregunté en voz baja. Te encontraremos, respondió Dominic. Siempre encuentro lo que me pertenece. Y no te equivoques, Diana, te guste o no, ahora me perteneces. Pasaste a ser mía en el momento en que murió tu hermana. Yo no le pertenezco a nadie, le respondí, con la furia sustituyendo al miedo. No soy una propiedad en este mundo. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta un tono casi íntimo a pesar de la amenaza de sus palabras. Todo el mundo es propiedad de alguien. La única pregunta es, ¿quién es tu dueño? ¿Prefieres que sea yo, con los recursos para mantener viva a tu madre? ¿O prefieres a los tiburones solitarios de São Paulo? He oído que no son tan pacientes como yo. El recuerdo de mi madre sufriendo en su cama a miles de kilómetros de distancia apagó la rebelión que ardía en mi pecho. Él también lo sabía. Pude ver la satisfacción en sus ojos mientras me desinflaba, y la lucha se agotaba en mí. 3 días, susurré. 3 días, confirmó. Entonces, sorprendentemente, extendió la mano y me agarró la barbilla, aclara la garganta, inclinando mi cara hacia la suya. Su tacto era suave pero firme, posesivo. No pongas esa cara tan trágica, Picolola. Algunas mujeres matarían por la vida que te estoy ofreciendo. Yo no soy como algunas mujeres. No, él asintió. Algo brillaba en esos ojos oscuros que no pude descifrar. No lo eres, lo que va a hacer que esto sea muy interesante. Me soltó y dio un paso atrás. El breve momento de contacto físico dejó mi piel con un cosquilleo que me confundió y enfureció a la vez. No quería que este hombre me afectara. No quería darme cuenta de lo bien que le quedaba el traje o de cómo su presencia parecía llenar la habitación. Y desde luego no quería reconocer el calor que se había encendido en mi estómago cuando me tocó. Marco te llevará a tu habitación, dijo Dominic, dándome la espalda y despidiéndome. Alguien te traerá la cena. Descansa un poco. Pareces agotada. Vaya, gracias, murmuré en portugués. Realmente sabes cómo encantar a una chica. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, con una leve sonrisa en los labios. Por cierto, hablo portugués con fluidez, así que la próxima vez no dudes en insultarme a la cara. Luego se fue, dejándome sola en una habitación llena de extraños que acababan de decidir todo mi futuro, sin preguntarme qué quería yo. Bienvenida a la familia. Sin duda, mi habitación resultó ser más grande que todo mi apartamento en São Paulo. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a unos jardines muy cuidados que probablemente requerían personal a tiempo completo para su mantenimiento. La cama era enorme, cubierta con sábanas que parecían nubes, y había un cuarto de baño adjunto con una bañera tan profunda que se podía nadar en ella. Todo era de color crema y dorado, elegante y caro, y completamente extraño. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi vestido de segunda mano, y traté de no llorar. Llorar era una debilidad, y hacía mucho tiempo que había aprendido que mostrar debilidad solo provocaba más dolor. Pero, Cristo, quería gritar. Quería tirar cosas para romper esta habitación perfecta, con sus muebles perfectos que representaban todo lo que estaba mal en esta situación.
Un golpe en la puerta interrumpió mi espiral. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de mi edad, menuda y rubia, con ojos amables que parecían fuera de lugar en esta casa de lobos. «Hola», dijo en inglés. «Soy Sofía. Trabajo para el señor Angoretti. Te he traído algo de ropa». Señaló las bolsas de ropa que llevaba colgadas del brazo. Dijo que viajabas ligera. Dijo que yo me apartara para dejarla entrar. O te ordenó que trajeras ropa porque ya está intentando cambiarme. Los labios de Sofía se crisparon. Probablemente ambas cosas. Es muy minucioso. Pero, por si sirve de algo, la ropa es de tu talla y de tu estilo. Me pidió que investigara sobre ti. ¿Investigar sobre mí? Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué significa eso? Colgó las bolsas de ropa en el enorme armario y las abrió para mostrar unos vaqueros, vestidos y ropa informal. Nada demasiado elegante ni revelador. De hecho, eran exactamente las cosas que yo habría elegido si hubiera tenido dinero. «El señor Angoretti no hace nada a medias», dijo Sofía con cautela. «Cuando se enteró de que venías, hizo que su gente averiguara todo sobre ti. Tu talla de ropa, tus colores favoritos, qué tipo de música te gusta, dónde comes, quiénes son tus amigos». Hizo una pausa. «Los tiburones solitarios a los que les debes dinero. Esta mañana recibieron el pago completo con un mensaje que decía que ahora estás bajo su protección y que cualquier contacto posterior será tratado con severidad». Sentí que me temblaban las piernas. Pagó mis deudas. ¿Por qué? Porque ahora eres suya. Él cuida de lo que es suyo. La expresión de Sofía era difícil de interpretar. Eso es tanto una promesa como una advertencia. «No quiero ser nada suyo». «Lo sé». Su voz se suavizó. «Pero si tienes que pertenecer a alguien en este mundo, Dominic Angoretti no es la peor opción. Es brutal, sí, controlador, sin duda, pero también es ferozmente leal a las personas que reclama como suyas. Te protegerá con todo lo que tiene. Aunque yo no quiera su protección». Sofía no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Después de que se marchara, me duché en ese ridículo cuarto de baño, tratando de lavarme la sensación de estar siendo observada, de ser propiedad de alguien. El agua caliente me pareció un lujo, y odiaba que incluso ese pequeño consuelo viniera de él, de ese hombre que había decidido que yo era de su propiedad. Me acababa de poner unos vaqueros y una sencilla camiseta negra cuando volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Marco, con una bandeja de comida que olía increíblemente bien y que hizo que mi estómago rugiera traidoramente. No había comido nada desde el avión. «El señor Ungaretti pensó que quizá tendrías hambre», dijo Marco, dejando la bandeja en una mesita junto a la ventana. «También quería que te dijera que la cena con la familia es mañana a las 7. La asistencia no es opcional». «¿Hay algo opcional en esta prisión?», pregunté. Marco casi sonrió. «No, pero la comida es excelente, eso sí». Después de que se marchara, devoré la pasta, el pan, la ensalada, todo. Fue la mejor comida que había tomado en meses, quizá en años, y odié cada delicioso bocado. Así era como te compraban, como te convertían en cómplice de tu propio cautiverio. Te daban comodidades y lo llamaban cuidado. Te daban lujos y lo llamaban protección. Pasé el resto de la noche explorando mi jaula dorada. La finca era enorme, llena de seguridad que podía sentir incluso cuando no la veía. Cámaras en las esquinas, hombres trajeados apostados en puntos estratégicos, la sensación de estar constantemente observada. Caminé por los jardines mientras se ponía el sol, respirando un aire que olía más limpio que la contaminación de São Paulo, y tramé un plan. ¿Podría huir? ¿Robar dinero de alguna manera? ¿Llegar al aeropuerto y volar de vuelta a Brasil? ¿Pero y luego qué? Mi madre perdería su tratamiento. Puede que los Loan Sharks no hubieran recibido la nota de Dominic de dejarme en paz. Y si lo que decía Sofía era cierto, él me encontraría de todos modos. Podría negarme a casarme con él, pero eso parecía una sentencia de muerte para mi madre y posiblemente para mí. O podría casarme con él y convertir su vida en un infierno hasta que me suplicara que me fuera. Esa opción tenía cierto atractivo.
Estaba pensando en los detalles de cómo ser la peor esposa posible cuando oí voces desde una ventana abierta. Hombres hablando en italiano, algo sobre envíos y territorios y otras cosas que no entendí del todo, pero entendí lo suficiente como para saber que estaban discutiendo algo ilegal. La boda tiene que celebrarse rápidamente, dijo una voz. Los castellanos ya están haciendo preguntas. Si no mostramos fuerza ahora, la boda se celebrará. Era la voz de Dominic, fría y segura. Diana se casará conmigo en 3 días, sonreirá para las fotos y hará su papel. Y si no lo hace, si se niega en el altar, no lo hará. Había tanta confianza absoluta en su voz que quería demostrarle que se equivocaba solo por principio. Tengo a su madre, tengo sus deudas, tengo todos los puntos de presión que le importan. Se casará conmigo porque no tiene otra opción. Ella no es Isabela, dijo otra voz. Por lo que he oído, es salvaje, indisciplinada. ¿Estás seguro de que podrás controlarla? Una pausa. Entonces Dominic se rió. Un sonido oscuro que me puso la piel de gallina. ¿Controlarla? ¿Quién ha hablado de controlar? Solo necesito que se case conmigo. Lo que pase después, ya lo veremos. Pero de una forma u otra, Diana Abderati aprenderá cuál es su lugar. La furia me invadió, ardiente y limpia. Aprender cuál es mi lugar. Ya lo veremos. Seguía furiosa cuando volví a mi habitación y encontré a Sofía esperándome con más maletas. Mañana por la mañana tienes la prueba del vestido de novia, me dijo. Además, tienes citas con la peluquera, la maquilladora y alguien que te enseñará los modales básicos para la boda. Modales. No pude evitar reírme con incredulidad. Me estás secuestrando y obligando a casarme, pero necesito lecciones de modales. Necesitas saber cómo comportarte en una boda mafiosa, me corrigió Sofía. Hay reglas, expectativas. La gente te observará y te juzgará. Cualquier error podría interpretarse como debilidad, y la debilidad en este mundo es la muerte. Lo entiendo, me desplomé sobre la cama. Esto es una locura. Todo. Sí. Sofía asintió. Pero ahora es tu vida. Se aclara la garganta. Más vale que aprendas a sobrevivir. Se marchó. Y yo me quedé allí tumbada, mirando al techo, tratando de entender cómo había pasado de luchar por pagar el alquiler en São Paulo a prepararme para una boda mafiosa en Nueva York en menos de 48 horas. La mañana siguiente comenzó con la prueba del vestido. Me llevaron a una sala privada, donde 3 costureras me esperaban con un vestido de novia que probablemente costaba más que las facturas médicas anuales de mi madre. Tenía que admitir que era precioso. Seda marfil con delicados encajes, corpiño ajustado, falda fluida, tradicional pero con toques modernos que, de alguna manera, me identificaban a pesar de haberlo elegido otra persona. El señor Angoretti lo eligió él mismo, dijo una de las costureras mientras lo sujetaban con alfileres y lo ajustaban. Tiene un gusto excelente. El señor Unhereded puede irse al infierno, murmuré en portugués. La costurera que había hablado reveló ser brasileña con una sonrisa cómplice. Yo dije lo mismo de mi marido cuando lo conocí. 20 años después, seguimos casados. ¿Tu marido era un jefe mafioso que te obligó a casarte? No, pero era un hito que creía saber lo que era mejor para mí. Me guiñó un ojo. Todos son iguales, estos hombres controladores. El truco está en hacerles creer que ellos mandan mientras tú haces exactamente lo que quieres. Archivé ese consejo para más adelante. La clase de etiqueta fue peor de lo que había imaginado. Una mujer severa llamada Elena me pasó 3 horas enseñándome cómo sentarme, cómo estar de pie, cómo sonreír, cómo saludar a la gente, qué familias eran aliadas y cuáles enemigas, con quién podía hablar y a quién debía evitar. Me daba vueltas la cabeza con información que nunca había querido saber. Los castellanos estarán allí, dijo Elena. Son rivales, sé educada, pero distante. Nunca sonrías con demasiada calidez a Luca Castellano. Es guapo, encantador y absolutamente letal, así que él y Dominic deberían llevarse muy bien, dije. Elena apretó los labios hasta formar una línea fina. Esto no es una broma, señorita Predarotti. Un paso en falso en esta boda podría desencadenar una guerra.
Entonces quizá no deberías obligar a alguien que no sabe nada de este mundo a protagonizar tu producción mafiosa. Ella no supo qué responder a eso. Me trajeron el almuerzo a mi habitación. Más comida increíble que comí mientras mentalmente componía cosas desagradables para decirle a Dominic cuando lo viera. Pero no lo vi. Estuvo ausente todo el día. Una presencia controladora que había puesto en marcha mi prisión y luego había desaparecido. No fue hasta la noche, cuando estaba agotada por las pruebas de vestuario, las clases y los pinchazos y empujones de desconocidos, que finalmente volví a encontrarlo. Había ido a la biblioteca, una hermosa sala llena de libros en italiano, inglés y, sorprendentemente, portugués. Estaba hojeando las estanterías, buscando cualquier cosa que me distrajera, cuando su voz llegó desde detrás de mí. ¿Encuentras algo interesante? No me di la vuelta. ¿Me estás espiando o es que tienes tan poco que hacer que sigues mis movimientos por tu casa? Las dos cosas. Podía oír la diversión en su voz. ¿Qué tal el día? Oh, maravilloso. He pasado horas aprendiendo a ser la esposa perfecta de un mafioso. Al parecer, hay una forma correcta de sonreír a tus enemigos y una forma incorrecta de sostener una copa de vino. ¿Quién lo diría? Es importante. Se acercó. Podía sentir su presencia detrás de mí, cálida e imponente. Esta boda no es solo sobre nosotros. Se trata de mostrar fuerza, unidad, estabilidad. Se trata de control. Finalmente me volví para mirarlo. Sobre ti controlándome, controlando la narrativa, controlando todo. Se había cambiado el traje por ropa más informal, vaqueros oscuros y una camisa negra que lo hacía parecer más joven, menos como un jefe mafioso y más como un hombre peligrosamente atractivo, lo que de alguna manera era peor. Sí, asintió simplemente. El control es lo que nos mantiene vivos en este mundo. El caos es la muerte. Quizás prefiera el caos. Entonces aprenderás a preferir el control. Se inclinó hacia adelante y sacó un libro de la estantería. Poesía portuguesa. Sabía que pasé 2 años en São Paulo cuando era más joven, aprendiendo el negocio familiar. Eso me pilló desprevenida. Viviste en Brasil, hablo 5 idiomas con fluidez. Portugués, italiano, inglés, español y suficiente ruso como para negociar con la Bratva. Me entregó el libro. Entiendo tu mundo mejor de lo que crees, Diana. Si lo entiendes, entonces sabes lo cruel que es esto. Arrancarme de todo lo que conozco, obligarme a llevar una vida que nunca quise. Tu vida en São Paulo te estaba matando lentamente. Su voz era pragmática. 3 trabajos, una deuda aplastante, ver sufrir a tu madre. ¿De verdad eso era mejor que esto? Al menos fue mi elección. ¿Lo fue? Él ladeó la cabeza. ¿O estabas atrapada por las circunstancias, igual que lo estás ahora? La única diferencia es la calidad de la jaula. Quería discutir, pero tenía razón. Mi vida en Brasil había sido una prisión diferente, hecha de pobreza y desesperación en lugar de lujo y fuerza. Voy a hacerte miserable, dije en su lugar. Voy a ser la peor esposa que jamás hayas imaginado. Te avergonzaré, te desafiaré. Haré que te arrepientas de cada momento en que me obligaste a hacer esto. Sonrió y su rostro pasó de ser fríamente atractivo a devastadoramente atractivo. Bien, bien. Isabela era perfecta, obediente, entrenada desde su nacimiento para ser la esposa ideal de un mafioso. También era aburrida como ella sola. Se acercó, invadiendo deliberadamente mi espacio. Tú, Piccolola, eres muchas cosas, pero aburrida no es una de ellas. No me llames así. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza. No sabía si era por la ira o por otra cosa. ¿Por qué no? Te queda bien, pequeña y feroz, como un gatito salvaje. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. Estoy deseando que llegue nuestro matrimonio, Diana. Va a ser muy entretenido. Luego se marchó, dejándome allí de pie, con el pulso acelerado y la mente a 1000 por hora. Esperaba amenazas, frialdad o brutalidad. Lo que no esperaba era esto, su diversión ante mi desafío, su interés por mi resistencia. Dominic Ungaretti no intentaba doblegarme. Disfrutaba de la lucha.
Y eso me di cuenta mientras apretaba el libro de poesía contra mi pecho. Era mucho más peligroso de lo que había imaginado. La mañana de mi boda, me desperté al amanecer de una pesadilla en la que me ahogaba en seda blanca. El rostro de mi madre aparecía y desaparecía entre las olas, llamándome mientras yo me hundía cada vez más. Me senté, sudando y desorientada en esta habitación que aún no me parecía real. En 36 horas me habían medido, sermoneado, vestido como una muñeca y preparado para una boda que no quería con un hombre al que apenas conocía. Y durante todo ese tiempo, Dominic se había mantenido como una presencia distante y controladora, orquestando mi vida desde detrás del telón. Hoy eso cambiaría. Hoy me convertiría en su esposa. La idea me revolvió el estómago. Sofía llegó a las 6 con un desayuno que no pude comer y un horario que me hizo dar vueltas la cabeza. Peluquería a las 7, maquillaje a las 9, vestido a las 11, fotos al mediodía, ceremonia a las 2. Cada minuto estaba contabilizado, cada momento controlado. Incluso mi rebelión estaba programada. «Pareces aterrorizada», observó Sofía mientras un equipo de estilistas se abalanzaba sobre mí, convirtiendo mis sencillas ondas brasileñas en un elaborado recogido que probablemente requería habilidades de ingeniería para mantenerlo. «Estoy aterrorizada», admití en portugués, y luego cambié al inglés. «Me voy a casar con un desconocido que cree que soy de su propiedad». «Efectivamente, eres de su propiedad», dijo una de las maquilladoras con naturalidad. «Más vale que te acostumbres». «Muy útil, gracias». A las 11 estaba transformada. La chica de São Paulo, que vestía ropa de segunda mano y tenía 3 trabajos, había desaparecido, sustituida por alguien que parecía pertenecer a este mundo de riqueza y violencia. El vestido me quedaba perfecto. El velo se sujetaba con una tiara de diamantes que probablemente costaba más que el apartamento de mi madre, y mi rostro había sido pintado como una máscara de serena belleza que ocultaba los gritos que había en mi interior. «Estás impresionante», susurró Sofía con los ojos brillantes. «El señor Unareti se va a volver loco. Bien, quizá le dé un infarto y yo pueda ser viuda en lugar de esposa». Ella se rió, pero había preocupación en su expresión. «Ten cuidado con lo que deseas. A algunas de las otras familias les encantaría ver a Dominic debilitado. Si le pasara algo, tú serías vulnerable». «Ya soy vulnerable». Le señalé que él se había encargado de ello. Llamaron a la puerta y entró mi padre, con aspecto incómodo en su traje caro. Apenas habíamos hablado desde que llegué, comunicándonos solo a través de otros. Pero, al parecer, la tradición exigía que él me acompañara al altar. «Estás preciosa», dijo con rigidez. «Tu madre estaría orgullosa». «Mi madre se está muriendo en Brasil porque tú nos abandonaste», le respondí en portugués, con voz aguda. «No finjas ahora que te importa su opinión». Apretó la mandíbula. «Hice lo que tenía que hacer por la familia. Tú hiciste lo que te resultaba más fácil». Me puse de pie, con el vestido susurrando a mi alrededor. «Elegiste a tu familia mafiosa en lugar de a tu verdadera familia. Y ahora me estás vendiendo para solucionar tus problemas otra vez. Diana, ahórratele el sermón». Pasé junto a él hacia la puerta. «Acabemos con esta farsa». La capilla estaba en la finca, un pequeño edificio de piedra que de alguna manera lograba ser a la vez hermoso y amenazador. Al acercarme pude oír música y ver a los invitados reunidos a través de las puertas abiertas. Todo el mundo subterráneo de Nueva York había acudido para presenciar la alianza Predati-Unareti, o para ver si realmente iba a seguir adelante con ello. Mi padre me ofreció su brazo. Lo ignoré y caminé delante de él, con la cabeza alta, a pesar del temblor de mis piernas. Si me iban a obligar a casarme, lo haría según mis condiciones. Entraría en mi propia prisión con los ojos abiertos. La capilla estaba abarrotada. Cientos de rostros se volvieron para mirarme, evaluándome, juzgándome. Reconocí a algunos de las clases de Elena, los Castellano en la tercera fila, con expresiones indescifrables, los Benedetti cerca del frente, con aire satisfecho, otras familias cuyos nombres ya había olvidado. Se aclara la garganta. Y en el altar, esperando con un sacerdote que parecía claramente incómodo, estaba Dominic.
Llevaba un esmoquín negro que le quedaba como un guante, el pelo oscuro peinado hacia atrás y una expresión indescifrable mientras me veía acercarme. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo brillar en su mirada. No era exactamente satisfacción ni triunfo, sino algo más complicado. Luego su expresión se suavizó y volvió a ser esa máscara controlada que tan bien le quedaba. Llegué al altar sin mi padre, dejando claro a todos los presentes que no se trataba de una transacción con su bendición. Era un intercambio de rehenes, y yo era el rehén. Diana, dijo Dominic en voz baja, dirigiéndose solo a mí. Ya lo veo, ahórratelo, le interrumpí. Acabemos con esto. El sacerdote comenzó la ceremonia en italiano, con palabras que solo entendía a medias sobre el deber, el honor y la lealtad. Votos católicos tradicionales que parecían una broma, dadas las circunstancias. Cuando llegó el momento de los votos, Dominic pronunció los suyos con esa voz grave, sin apartar los ojos de los míos. Yo, Dominic Ungered, te tomo a ti, Diana Abderry, como mi esposa. Prometo protegerte, mantenerte y honrar el compromiso que hoy contraemos aquí. Fíjate en lo que no prometió. Amar, apreciar, ser fiel. Se trataba de un contrato comercial y él no fingía lo contrario. Cuando llegó mi turno, hablé en portugués, con un acento marcado por la rebeldía. Yo, Diana Abderry, acepto este matrimonio bajo coacción. No prometo nada, salvo sobrevivir a lo que venga después. Un murmullo recorrió la capilla. El sacerdote parecía horrorizado. Mi padre se sonrojó. ¿Y Dominic? Sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Casi, murmuró. Luego, al sacerdote, continúe. No estoy segura de si el sacerdote comenzó. Continúe, repitió Dominic, con una voz que se volvió peligrosa. El sacerdote tragó saliva y se apresuró a terminar, pronunciándonos marido y mujer con evidente alivio. Cuando le indicaron a Dominic que besara a la novia, se acercó. Sus manos enmarcaron mi rostro con sorprendente delicadeza. Menuda actuación, susurró contra mis labios. Pero ahora eres mía, Piccolola. Legalmente, públicamente, por completo. Entonces me besó. Esperaba que fuera brusco, posesivo, una demostración de dominio ante los invitados. En cambio, fue lento y profundo. Sus labios se movían contra los míos con una habilidad que hizo que mi traicionero cuerpo respondiera a pesar de mi furia. Cuando se apartó, mi respiración se había acelerado y sus ojos se habían oscurecido con algo que parecía hambre. Perfecto, murmuró. Ahora sonríe para nuestros invitados. La recepción se celebró en el salón de baile de la finca, transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Candelabros de cristal, miles de rosas blancas, mesas repletas de comida y vino. Un cuarteto de cuerda tocaba mientras la flor y nata del mundo criminal de Nueva York se mezclaba y hacía negocios. Me exhibieron como un trofeo, me presentaron a personas cuyos nombres se me mezclaban, a quienes estreché la mano mientras quería gritar. Dominic se mantuvo cerca de mí, sin apartar nunca la mano de mi cintura, recordándome constantemente que era de su propiedad. Lo estás haciendo bien, me dijo durante un raro momento a solas. Mejor de lo que esperaba. Esperabas que montara un escándalo. Esperaba que a estas alturas ya hubieras intentado apuñalarme con un cuchillo de tartas. A pesar mío, casi me echo a reír. La noche es joven. Sus labios se crisparon. Me gustas, Diana. Eres impredecible, peligrosa. Es refrescante. No intento ser refrescante. Intento sobrevivir. Es lo mismo en este mundo. Me atrajo hacia él cuando cambió la música, llevándome a la pista de baile para nuestro primer baile como marido y mujer. Pero debes saber algo. La muerte de Isabela no fue un accidente. Tropecé y él me sujetó con fuerza, manteniéndome en pie. ¿Qué? La asesinaron. Su voz era baja, dirigida solo a mí mientras nos balanceábamos al ritmo de la música. Lo hicieron parecer un accidente de coche, pero fue demasiado limpio, demasiado conveniente. Alguien quería matarla. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quien quiera que la matara podría ir a por ti a continuación. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Ahora no solo eres mi esposa, Diana.
Eres un objetivo. Lo único que te mantiene con vida soy yo. El miedo me recorrió la espalda. ¿Es otra manipulación? ¿Otra forma de controlarme? Es la verdad. Su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome hacia él. Tengo enemigos. Muchos. Algunos de ellos te verán como mi punto débil. Intentarán utilizarte en mi contra. Entonces déjame marchar. Envíame de vuelta a Brasil. Desapareceré y tus enemigos no tendrán nada que utilizar. No. Su respuesta fue tajante. Ahora eres mía. No renuncio a lo que es mío. Incluso si eso me pone en peligro, especialmente entonces. Algo feroz se apoderó de su expresión. Protejo lo que es mío, Diana. Con todo lo que tengo, estás más segura conmigo que sola. Eso no es tranquilizador. Es la verdad. Me hizo girar. Y cuando volví a él, sus labios estaban cerca de mi oído. Tu hermana intentó huir. 3 días antes de nuestra boda, hizo una maleta e intentó desaparecer. Fue entonces cuando la mataron. Se me heló la sangre. Ella huía de ti, de esta vida, de lo que significaría ser mi esposa. Su voz era cuidadosamente neutra. No sé si estaba trabajando con alguien o si simplemente se desesperó, pero su intento de escapar firmó su sentencia de muerte. ¿Y me cuentas esto? ¿Por qué? Para advertirte que no intentes lo mismo y para advertirte que huir te hace vulnerable. Se apartó para mirarme, con expresión seria. Quédate cerca de mí, Diana. Acepta mi protección. Déjame mantenerte a salvo. Es la única forma de sobrevivir. ¿Y mi madre está a salvo? Está en un hospital privado en São Paulo recibiendo la mejor atención que el dinero puede comprar. Tengo hombres vigilándola las 24 horas del día. Su pulgar recorrió mi columna vertebral en un gesto casi tierno. Ella es mi ventaja, sí, pero ahora también está bajo mi protección. Nadie la tocará sin pasar por mí. Quería odiarlo por usar a mi madre en mi contra. Pero también sentí un alivio renuente al saber que la estaban cuidando y protegiendo. La contradicción me hacía dar vueltas la cabeza. No te entiendo, admití. En un momento me amenazas y al siguiente me proteges. ¿Cuál de las dos cosas es? Las dos. Su sonrisa era sombría. Soy un hombre complicado. Pico Lola. Pronto lo descubrirás. El resto de la recepción pasó como una nebulosa. Sonreí, bailé, desempeñé el papel de novia feliz mientras mi mente daba vueltas con todo lo que Dominic me había contado. Isabela, asesinada por intentar escapar. Enemigos vigilando, esperando un momento de debilidad. Mi madre a salvo, pero aún así rehén. Estaba atrapada en una red que no entendía, casada con un hombre que me aterrorizaba y me intrigaba a partes iguales. A medida que avanzaba la noche y los invitados finalmente comenzaron a marcharse, Dominic apareció a mi lado. Es hora de irnos. ¿Ir a dónde? A nuestra luna de miel. Lo dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Se espera que desaparezcamos durante una semana. Es la tradición. No quiero pasar la luna de miel contigo. No me importa especialmente lo que tú quieras. Pero no había calor en sus palabras. Además, te gustará el lugar al que vamos. Sicilia. Es preciosa en esta época del año. Sicilia. Lo miré fijamente. Me vas a llevar a Italia. Te voy a llevar a un lugar seguro, lejos de Nueva York y de cualquiera que pueda intentar utilizarte en mi contra. Su mano volvió a posarse en mi espalda. Vamos, esposa, nuestro avión nos espera. Y como no tenía otra opción, porque la vida de mi madre pendía de un hilo, porque estaba atrapada en este matrimonio, lo quisiera o no, seguía a mi marido en la noche, hacia lo que fuera que viniera después. El jet privado era obsceno. Asientos de cuero que se reclinaban hasta convertirse en camas, un bar completo, un dormitorio en la parte trasera con una cama king size de verdad. Me quedé en la puerta, contemplándolo todo, mientras Dominic pasaba a mi lado con familiaridad, aflojándose la corbata y sirviéndose una copa. Siéntate, dijo, señalando uno de los lujosos asientos. Tenemos un vuelo de 8 horas. Más vale que te pongas cómoda. ¿Cómoda?
Me quedé de pie, sintiendo de repente que mi vestido de novia era un disfraz. Estaba desesperada por quitármelo. Me secuestraste, me obligaste a casarme y ahora me llevas a otro país. Perdóname si no me siento especialmente cómoda. Se volvió hacia mí, con la copa en la mano y una expresión indescifrable. Tienes razón, déjame reformularlo. Siéntate, Diana, o te sentaré yo mismo en ese asiento. La amenaza fue pronunciada con calma, casi con amabilidad, lo que de alguna manera la hizo peor. Me senté más por agotamiento que por obediencia. El día había sido interminable y el desgaste emocional me estaba pasando factura ahora que la actuación había terminado. Dominic se acomodó en el asiento frente a mí, estudiándome por encima del borde de su copa. Hoy lo has hecho muy bien, mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Que me derrumbara histéricamente? Algunas mujeres lo habrían hecho. Dio un sorbo a lo que parecía whisky. Pero tú no eres como la mayoría de las mujeres, ¿verdad, Diana? Deja de intentar halagarme. No funcionará. ¿Quién ha dicho que fuera un halago? Pero había diversión en su voz. ¿Quieres una copa? Parece que te vendría bien. Quería rechazarla por principios, pero por Dios, necesitaba algo para relajarme. Vino tinto, si tienes. Se levantó y sirvió una copa de una botella que probablemente costaba más que mi alquiler mensual en São Paulo, y me la entregó antes de volver a sentarse. El vino era excelente, suave y con cuerpo, y odié darme cuenta de ello. Así que, después de un largo sorbo, dije, Cecilia, ¿vamos a visitar los lugares ancestrales donde asesinaron a tu familia? ¿O se trata simplemente de una escapada romántica? Sus labios se crisparon. Una villa en la costa, privada, segura, lejos de cualquiera que pueda causar problemas. Tendremos una semana a solas. A solas. La palabra me revolvió el estómago. Solo tú y yo. ¿Decepcionada? ¿Esperabas que nos acompañaran? Esperaba despertarme y descubrir que todo esto era una pesadilla. Siento decepcionarte. Se recostó, con aire completamente relajado. Pero esto es muy real, Picolola. Ahora eres mi esposa, legalmente unida a mí. Cuanto antes lo aceptes, más fáciles serán las cosas. ¿Más fáciles para quién? Para los dos. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. No soy el monstruo que crees que soy, Diana. Tengo reglas, expectativas, pero no soy irrazonable. Amenazaste a mi madre para obligarme a casarme. Eso me parece bastante irrazonable. Le di a tu madre la atención médica que necesitaba desesperadamente. Pagué tus deudas. Eliminé todos los obstáculos que se interponían entre ti y una vida cómoda. Dejó su copa sobre la mesa. ¿Se supone que debía pedírtelo educadamente y esperar que aceptaras por bondad? Podrías haberme dado a elegir. Tuviste una opción, casarte conmigo o ver morir a tu madre. Elegiste a tu madre, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre tus prioridades. Hizo una pausa. De hecho, lo respeto. La lealtad es algo poco común en este mundo. No finjas que me respetas cuando eres mi dueña. Puedo hacer ambas cosas. Se levantó y se dirigió al dormitorio de atrás. Hay ropa para ti en el armario. Quítate ese vestido. Hablaremos más cuando estés cómoda. Deja de decirme que me ponga cómoda. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás con esa irritante media sonrisa. Deja de estar tan incómoda. Luego desapareció en el dormitorio, dejándome sola con mi vino y mi furia. Esperé a que se cerrara la puerta antes de levantarme y explorar el armario de la llanura. Efectivamente, estaba lleno de ropa de mi talla. Ropa informal, de marca, nada demasiado revelador ni provocativo. Había pensado en todo, había previsto cualquier contingencia. Me puse unos vaqueros y un jersey suave, dejando el vestido de novia tirado en el suelo. Una pequeña rebelión, pero me hizo sentir un poco mejor. Cuando salí, Dominic también se había cambiado. Ahora llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Así parecía más joven, menos un jefe de la mafia y más un hombre peligrosamente atractivo, lo cual era un problema en el que no quería pensar. ¿Mejor?, preguntó desde donde estaba sentado trabajando con un ordenador portátil. Ligeramente me recosté en mi asiento, tratando de no mirar fijamente sus antebrazos. ¿Desde cuándo los antebrazos se han vuelto atractivos?
¿En qué estás trabajando? En negocios. No levantó la vista. El mundo no se detiene solo porque me haya casado. ¿Qué tipo de negocios? Del tipo que es mejor que no conozcas. Ahora soy tu esposa. ¿No deberías saber a qué te dedicas? Eso le hizo levantar la vista, con expresión severa. ¿Mi esposa? Sí. ¿Mi socia? No. Hay partes de mi vida en las que no te conviene involucrarte. Diana, confía en mí. Es difícil confiar en alguien que me obligó a casarme. Y, sin embargo, aquí estamos. Cerró el portátil. Déjame dejar algo claro. Tengo enemigos, gente a la que le encantaría verme debilitado, destruido. Si conocieran los detalles de mis operaciones, podrían usar esa información en mi contra. Y si tú conocieras esos detalles, podrían utilizarte para llegar a ellos. Así que me proteges manteniéndome en la ignorancia. Yo te protejo manteniéndote alejada de las peores partes de mi mundo. Su voz era firme. ¿Quieres odiarme? Bien. ¿Quieres complicarme la vida? Adelante. Pero no te involucrarás en mis asuntos. Eso no es negociable. Nada contigo es negociable. Bienvenida al matrimonio conmigo. Se levantó y se sentó en el asiento junto al mío, en lugar de frente a mí. Pero no todo es malo. Tendrás libertad dentro de unos límites, dinero para gastar como quieras, acceso a todo lo que necesites, excepto a mi libertad real. Excepto que él extendió la mano, cogió un mechón de mi pelo y me lo colocó detrás de la oreja. El gesto fue sorprendentemente suave, y odié cómo me hacía estremecer la piel. Pero la libertad está sobrevalorada, Piccolola. La seguridad, la protección, esas cosas importan más. Para mí no. Entonces aprenderás. Su mano se demoró, su pulgar recorriendo mi mandíbula. Soy un maestro paciente. Me aparté de su tacto, con el corazón acelerado. No, no, ¿qué? ¿Tocarte? Su voz se volvió más grave. Eres mi esposa, Diana. Tengo todo el derecho a tocarte. Lo que está escrito en un papel no significa nada si yo no estoy dispuesta. Algo brilló en sus ojos. Respeto, tal vez, o sorpresa. Tienes razón, no significa nada. Se echó hacia atrás, dándome espacio. No te forzaré. Esa es una línea que no cruzo. Qué noble, dije con sarcasmo, pero me invadió una sensación de alivio. Soy muchas cosas, pero violador no es una de ellas. Su voz era fría ahora. Cuando vengas a mi cama, será porque quieres, y al final lo harás. Seguro, convencido. Sonrió y fue una sonrisa depredadora. He visto cómo me miras, Diana. Te atraigo, aunque no quieras. Te enfurece, ¿verdad? Estás delirando. ¿Sí? Se inclinó hacia mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Tus pupilas se dilatan cuando estoy cerca. Tu respiración se acelera. Te sonrojas cuando te toco, incluso cuando estás enfadada. Eso no es atracción, es miedo, ¿verdad? Sus labios estaban ahora cerca de mi oído. Entonces, ¿por qué se te acelera el pulso ahora mismo? ¿Por qué te inclinas hacia mí en lugar de alejarte? Me eché hacia atrás, dándome cuenta de que tenía razón. Cristo, ¿cuándo había empezado a inclinarme hacia él? Aléjate de mí. No puedo hacerlo, Piccolola. Eres mi esposa. Vamos a compartir un espacio muy reducido durante la próxima semana. Se recostó en su asiento, con aire satisfecho. Pero te propongo un trato. No te presionaré más de lo que tú estés dispuesta a dar. A cambio, deja de fingir que no te afecto en absoluto. Eso no es un trato. Eso es que tú te hagas ilusiones sobre mis sentimientos. Ya lo veremos. Sacó su teléfono, despidiéndome de manera efectiva. Duerme un poco. Aterrizaremos en unas horas y pareces agotada. Quería discutir, pero tenía razón. Estaba agotada. Agotada por la montaña rusa emocional del día. Y a pesar de todo, a pesar de mi ira, mi miedo y mi confusión, sentí que se me cerraban los ojos. Lo último que recuerdo antes de quedarme dormida es a Dominic cubriéndome con una manta. Su tacto era suave, su voz un murmullo en italiano que no entendía, pero que de alguna manera me resultaba reconfortante. Cuando desperté, estábamos aterrizando. El sol salía sobre Sicilia,
pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Dominic me miraba, con una expresión indescifrable. «Bienvenida a Italia, señora Ungaretti», dijo en voz baja. «Su nueva vida comienza ahora». Y a pesar de que todos mis instintos me gritaban que huyera, que luchara, que rechazara esta nueva realidad, lo seguí fuera del avión y hacia lo que fuera que viniera después. Porque, ¿qué otra opción tenía? La villa estaba encaramada en un acantilado con vistas al Mediterráneo, toda de piedra blanca y tejas de terracota, rodeada de olivares y jardines silvestres que olían a lavanda y romero. Era impresionante, el tipo de lugar por el que la gente ahorraba toda su vida para visitarlo durante una semana. Y yo lo odiaba por principio. «Hogar, dulce hogar», dijo Dominic cuando llegamos en un elegante coche negro que había estado esperando en la pista de aterrizaje privada durante la semana siguiente. «De todos modos, es precioso», admití a regañadientes, y enseguida me arrepentí de haberle concedido siquiera esa pequeña concesión. «Espera a ver el interior». Se acercó para abrirme la puerta y me ofreció su mano. Lo ignoré, salí por mi cuenta y enseguida tropecé con los tacones en la grava. Su brazo me sujetó, estabilizándome contra su pecho. «Terca», murmuró contra mi cabello, incluso cuando sería más fácil aceptar ayuda. «No necesito tu ayuda. No, solo necesitas caer de bruces para demostrar tu punto de vista». Pero había diversión en su voz cuando me soltó. «Ven, te enseñaré la casa». El interior era aún más impresionante que el exterior. Techos altos con vigas a la vista, paredes encaladas cubiertas de arte local, muebles que lograban ser a la vez rústicos y caros. Las ventanas del suelo al techo se abrían a una terraza con vistas al mar que me dejaron sin aliento. «Hay 3 dormitorios», dijo Dominic, observando mi reacción. «Puedes tener el tuyo propio, si quieres. No te obligaré a compartirlo». Me volví para mirarlo, sorprendida. «¿De verdad? ¿De verdad?». Pasó a mi lado y se dirigió a la cocina, que estaba llena de comida fresca, vino y todo lo que pudiéramos necesitar. «Te lo he dicho, Diana, no me impongo a las mujeres. Cuando vengas a mí, será por decisión propia. No lo haré. Ya veremos». Sacó una botella de Proco y la abrió con destreza. «Por ahora, ¿por qué no exploras? Elige la habitación que quieras. Deshaz las maletas. La vista desde el dormitorio principal es la mejor, pero yo me quedaré con otra si lo prefieres. ¿Por qué estás siendo tan amable?». No pude evitar preguntarlo. «¿Qué pretendes?». «Nada». Sirvió 2 copas y me ofreció una. «Estamos casados, Diana. Vamos a vivir juntos el resto de nuestras vidas. Preferiría que esa vida no fuera una guerra constante. Tú me obligaste a casarme contigo». Sí, no lo negó. «Y lo volvería a hacer porque yo necesitaba una esposa y tú necesitabas que tu madre viviera. Pero ahora que la boda ya se ha celebrado y los papeles están firmados, podemos averiguar cómo convivir. Quizá incluso encontrar un término medio». «No hay término medio entre un captor y un prisionero. Entonces crearemos uno». Levantó su copa por los nuevos comienzos, por muy indeseados que fueran. Lo miré fijamente durante un largo rato, tratando de averiguar cuál era su juego, porque los hombres como Dominic Ungaretti siempre tenían un juego. Pero su expresión era abierta, aclara la garganta, casi esperanzada, y en contra de mi mejor juicio, me encontré levantando mi copa para brindar con él. «Por la supervivencia», corregí. «Lo aceptaré». Bebió y luego dejó su copa. «Tengo que hacer algunas llamadas. Tómate tu tiempo para instalarte. Cenaremos en la terraza al atardecer». Después de que desapareciera en lo que parecía un estudio, exploré la villa con mi Proco en la mano. El dormitorio principal era realmente impresionante, con una cama king size cubierta con sábanas blancas, puertas que daban a un balcón privado y un baño con una bañera con vistas al mar. Debería haber elegido una de las otras habitaciones por despecho, pero Cristo, la vista era increíble y estaba cansada de cortarme la nariz para fastidiar a mi cara. Deshice las maletas que habían aparecido misteriosamente en el dormitorio principal y encontré más ropa de mi talla, incluyendo bañadores, pareos y vestidos de verano. Todo lo que necesitaría para una semana junto al mar.
Todo elegido por alguien que conocía mis tallas, mi estilo, mis preferencias. Debería haberme parecido invasivo. En cambio, me pareció extrañamente considerado. Estaba en terreno peligroso, empezando a ver a Dominic como algo más que mi captor. Pero el proco estaba bueno, las vistas eran increíbles. Y por primera vez en años no me preocupaba el dinero, ni mi madre, ni nada, excepto esta extraña y surrealista situación en la que me encontraba. Me puse un vestido de verano y salí a la terraza, dejando que el sol del Mediterráneo calentase mi piel. Era octubre, pero aquí parecía verano. El aire traía el aroma de la sal y los cítricos. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Dominic detrás de mí. Me giré y vi que él también se había cambiado. Ahora llevaba pantalones de lino y una camisa blanca que hacía que su piel olivácea pareciera aún más oscura. Se había quitado la corbata, se había desabrochado la camisa lo suficiente como para mostrar su cuello y parecía relajado de una forma que nunca había visto antes. «Es perfecto», admití. Nunca había visto nada igual. Mi abuela era siciliana. Esta era la villa de su familia. Se acercó a mí y se quedó a mi lado, junto a la barandilla mirando al mar. Me la dejó cuando murió. Dijo que necesitaría un lugar al que escapar cuando la ciudad se volviera demasiado ruidosa. ¿Formaba parte del negocio familiar? Ella era el negocio familiar. Sonrió al recordarlo. No dejes que nadie te diga que la mafia es solo cosa de hombres. Las mujeres dirigen las cosas desde las sombras. Toman las decisiones importantes. Tienen el poder. Mi abuela era más feroz que cualquier hombre que haya conocido. Suena aterradora. Lo era. Y le habrías gustado. Lo miré con escepticismo. ¿Por qué? Porque yo también soy aterradora. Porque no te echas atrás. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Ella siempre decía que lo peor que una mujer podía ser era débil. Mejor ser difícil, rebelde, imposible, que estar destrozada. ¿Es esa tu forma de decir que apruebas que te haga la vida imposible? Es mi forma de decir que te respeto por luchar. Se volvió hacia mí. No quiero una mujer sumisa, Diana. No quiero a alguien que diga que sí a todo lo que le pido. Isabela era así, perfecta, obediente y completamente sin vida. Tú. Extendió la mano y cogió un mechón de mi pelo que el viento había soplado sobre mi cara. Estás viva de una forma que ella nunca lo estuvo. Se me cortó la respiración al sentir su tacto y la intensidad de su mirada. No. ¿Qué? Decirte la verdad. Su pulgar recorrió mi pómulo. Se aclara la garganta. Eres preciosa cuando te enfadas. ¿Lo sabías? Tus ojos brillan. Tus mejillas se sonrojan. Parece que quieres matarme. Es increíblemente atractivo. Probablemente estés loca. Pero él no se apartó. No bajó la mano. Estamos solos aquí, Piccola. Nadie nos observa. Nadie nos juzga. Nadie espera que actuemos. Solo tú y yo. ¿No sería más fácil dejar de luchar y ver qué pasa? Lo que pasa es que tú consigues lo que quieres y yo pierdo la poca libertad que me queda. O lo que pasa es que ambos conseguimos algo que necesitamos. Su voz se volvió más grave. No solo hablo de sexo, Diana. Hablo de compañía, de colaboración, de alguien con quien hablar que no tenga miedo de desafiarme. Yo no soy tu compañera. Soy tu prisionera. ¿Lo eres? Señaló la villa, las vistas, la libertad que se extendía a nuestro alrededor. Aquí no hay guardias, no hay cerrojos en las puertas. Podrías caminar por ese sendero hasta la carretera, hacer autostop hasta la ciudad más cercana y encontrar la manera de volver a Brasil. Yo no te lo impediría. Mi corazón se aceleró. Estás mintiendo. No. Ahora su expresión era seria. ¿Quieres irte? Vete. Incluso te daré dinero para el viaje. Pero antes de hacerlo, pregúntate algo. ¿A qué vas a volver? Tu madre está siendo cuidada mejor que nunca. Tus deudas están pagadas. No tienes trabajo, ni apartamento, ni vida que te espere en São Paulo. Lo único a lo que volverías sería a la lucha y la pobreza, y a ver cómo tu madre muere lentamente. Al menos esa sería mi elección. ¿Lo sería? Me desafió. ¿O elegirías el orgullo por encima de la practicidad, la rebelión por encima de la seguridad? A veces, Diana,
Lo valiente no es huir, es quedarse y sacar lo mejor de una situación imposible. Quería discutir, decirle que se equivocaba, irme enfadada y demostrarle que no le necesitaba a él, ni a su protección, ni a su retorcida lógica. Pero Cristo me ayudó. Tenía razón. ¿A qué iba a volver? ¿Qué vida me esperaba en Brasil? Te odio, susurré. Lo sé, se aclara la garganta. Sonrió, pero era una sonrisa más suave que sus habituales sonrisas depredadoras. Pero no tienes por qué hacerlo. Podríamos intentar algo revolucionario, como conocernos de verdad. ¿Por qué? Ya estamos casados. Tienes lo que querías. Tengo un contrato legal. No tengo esposa, no realmente, y me gustaría tener una. Dio un paso atrás, dejándome espacio. Pasa la semana conmigo, Diana. No como mi prisionera, sino como mi invitada. Conóceme más allá del monstruo que has construido en tu cabeza. Quizás al final sigas odiándome. O tal vez descubras que no soy tan malo como crees. Me obligaste a casarme. Sí, y no voy a disculparme por ello porque volvería a hacerlo. Su honestidad era brutal, pero eso no significa que el matrimonio en sí tenga que ser un castigo. Podemos hacer que esto funcione si estás dispuesta a intentarlo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar. Es sobre tu madre. El miedo se apoderó de mí. ¿Está bien? Eso es lo que voy a averiguar, respondió en italiano, con voz fría y autoritaria, mientras volvía al interior. Me quedé en la terraza, con la mente dando vueltas. ¿Tenía razón? ¿Quedarme e intentar que esto funcionara era más valiente que huir, o solo estaba racionalizando mi propio cautiverio? Dominic regresó unos minutos más tarde, con expresión de alivio. Está bien, mejor que bien, de hecho. El nuevo tratamiento está funcionando. Sus médicos son optimistas. El alivio fue tan intenso que sentí que me fallaban las rodillas. ¿De verdad? ¿De verdad? Se acercó y me puso las manos sobre los hombros. Te lo dije, Diana, yo cuido de lo que es mío. Eso incluye a tu madre. Ella no es tuya, es tuya, lo que la convierte en mía por extensión. Sus pulgares trazaban círculos en mis hombros, y su tacto era relajante a pesar de mi resistencia. Yo cumplo mis promesas. Tu madre tendrá la mejor atención que el dinero pueda comprar durante todo el tiempo que lo necesite, pase lo que pase entre nosotros. Lo miré buscando en su rostro algún indicio de engaño, de trampa. Pero lo único que vi fue sinceridad, y eso era casi peor que si me hubiera estado mintiendo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Podrías haberte casado con cualquiera. ¿Por qué obligarme a esto? Porque necesitaba un predarati, y tú eras la única disponible. Hizo una pausa. Y porque desde el momento en que vi tu expediente, leí sobre tu vida, tus luchas, tu lealtad a tu madre a pesar de todo. Supe que eras diferente, fuerte, auténtica. Todo lo que Isabela no era. Ni siquiera me conocías. Yo sabía lo suficiente. Sus manos se deslizaron hacia arriba para acariciar mi rostro. Y cada momento que paso contigo confirma que tenía razón. Eres exactamente lo que necesito, Diana. Aunque aún no te des cuenta. Y lo que yo necesite no importa. Lo que tú necesitas es estar a salvo, que te cuiden, que te protejan de un mundo que te destruiría si tuviera la oportunidad. Su voz era feroz. Yo puedo darte eso. Puedo darte todo. Solo tienes que dejar de luchar contra mí el tiempo suficiente para permitirme hacerlo. Así no es como funciona. Entonces muéstrame cómo funciona, me desafió. Enséñame, dime lo que necesitas y te lo daré. Dentro de lo razonable, añadió con una leve sonrisa. Necesito que me dejes marchar. Excepto eso, su sonrisa se desvaneció. Cualquier cosa menos eso. Nos quedamos allí, atrapados en nuestro imposible enfrentamiento, con el viento del Mediterráneo soplando a nuestro alrededor, trayendo el aroma de la sal y la posibilidad. Y a pesar de todo, a pesar de todas las razones por las que debería alejarlo, me encontré inclinándome hacia su tacto, hacia su calidez, hacia la promesa de algo que no podía nombrar. Quizás tenía razón.
Quizás quedarse era la opción valiente. O tal vez solo estaba cansada de librar una batalla que no podía ganar. La semana en Sicilia pasó en una extraña nebulosa de sol, vino y conversaciones que no deberían haber sido tan fáciles. Dominic, lejos de Nueva York y de su imperio, era diferente. Seguía siendo peligroso, seguía siendo autoritario, pero también era sorprendentemente divertido, con un humor seco que me pilló desprevenida. Me contó historias sobre su abuela, sobre su infancia en la mafia, sobre el peso del legado y las expectativas. Se aclara la garganta. Y yo, en contra de todos mis instintos, me encontré hablando también de mi madre, de Brasil, de los sueños que había abandonado cuando la realidad se convirtió en una cuestión de supervivencia en lugar de posibilidades. Entramos en un ritmo. Las mañanas en la terraza con café y pasteles recién hechos del pueblo. Las tardes explorando la costa o leyendo en un cómodo silencio. Las noches cocinando juntos, porque Dominic aparentemente sabía moverse en la cocina. Las recetas de su abuela grabadas en su memoria. Ella decía que un hombre que no sabía cocinar era inútil. Me lo explicó mientras me enseñaba a hacer pasta desde cero, con sus manos cubriendo las mías mientras me enseñaba a doblar la masa. Que la cocina era donde residía el verdadero poder, porque todo el mundo tenía que comer. Una mujer inteligente, admití, tratando de ignorar lo cálido que se sentía su cuerpo presionado contra mi espalda. Cómo su aliento en mi cuello me hacía estremecer. «Le gustarías», murmuró. Obstinada, feroz, que se niega a dejarse intimidar. Eres exactamente su tipo. No soy el tipo de nadie. Tú eres el mío. Me giró para que lo mirara, espolvoreando flores en nuestras manos. Lo creas o no, quería besarlo. Se aclara la garganta. Cristo, lo deseaba tanto que me aterrorizaba. Este hombre que me había obligado a casarme, que controlaba cada aspecto de mi vida, que representaba todo lo que debía odiar, pero sus ojos oscuros eran cálidos. Se aclara la garganta. Su tacto era suave, y el deseo en su expresión coincidía con el mío. Dominic, comencé. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Dio un paso atrás, su expresión se estremeció mientras miraba la pantalla. Tengo que contestar. Es Marco. Se alejó, hablando rápidamente en italiano, y yo me quedé parada en la cocina cubierta de harina, con el corazón acelerado, preguntándome qué diablos me estaba pasando. Cuando regresó 10 minutos más tarde, su rostro estaba duro. Todo rastro del hombre al que había estado conociendo había sido sustituido por el jefe de la mafia. Tenemos que irnos ahora mismo. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasa? ¿Es mi madre? Tu madre está bien, pero ha habido un cambio en Nueva York. Alguien ha actuado contra una de mis operaciones. Ya se estaba moviendo, sacando su teléfono para hacer llamadas. Haz las maletas con lo imprescindible. Nos vamos en 1 hora. Dominic, ¿qué está pasando? Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Los Castano están detrás de todo. La muerte de Isabela, la presión sobre nuestras familias, todo. Están tratando de iniciar una guerra y han decidido que tú eres su próximo objetivo. Se me heló la sangre. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eres mi punto débil. Su voz era áspera. ¿O creen que lo eres? Marco interceptó las comunicaciones. Planean secuestrarte cuando regresemos. Usarte como moneda de cambio para obligarme a salir. Entonces no regreses. Quédate aquí, donde estás a salvo. No puedo esconderme en Sicilia mientras mi imperio arde. Me agarró por los hombros. Pero puedo protegerte. Te protegeré. Nadie toca lo que es mío, Diana. Nadie. El vuelo de vuelta fue tenso. Dominic se pasó la mayor parte del tiempo al teléfono, hablando en italiano demasiado rápido para que yo pudiera seguirle, con una expresión cada vez más sombría con cada llamada. Cuando aterrizamos en Nueva York, había el doble de guardias que antes, y el trayecto hasta la finca parecía un convoy militar. Te quedarás en la casa, dijo Dominic cuando llegamos. Marco y 6 hombres estarán contigo en todo momento. No salgas de la propiedad sin mí. ¿Entendido? No soy una niña. No, eres mi esposa, lo que te convierte en un objetivo. Me tomó el rostro entre las manos.
con un toque urgente. Prométemelo, Diana. Prométeme que te quedarás donde pueda mantenerte a salvo. El miedo en sus dos ojos, apenas disimulado, me oprimía el pecho. Lo prometo. Entonces me besó, con fuerza y desesperación, como si temiera que fuera la última vez. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. Volveré a por ti, y cuando lo haga, todo esto habrá terminado. Luego se marchó, dejándome en esa hermosa prisión con guardias en cada puerta. 2 días pasaron como una tortura. Caminaba de un lado a otro, leía. Intentaba distraerme, pero solo podía pensar en Dominic ahí fuera, enfrentándose a enemigos que lo querían muerto, que me querían muerta. Al tercer día, Marco vino a buscarme a la biblioteca. Señora Uneri, tenemos un problema. Mi corazón se detuvo. ¿Está bien? ¿Dominic está bien? Está bien, pero ha habido un incidente. Los castellanos han entrado en acción. Han atacado 3 de nuestros almacenes simultáneamente y han matado a 2 hombres. Marco tenía una expresión sombría. El señor Unarted se está encargando de ello, pero quería que la trasladara a un lugar seguro por precaución. ¿Cuándo? Algo no iba bien. Marco no me miraba a los ojos. Los otros guardias estaban colocados de forma extraña y Dominic me había prometido que me llamaría todos los días, pero mi teléfono llevaba en silencio desde esa mañana. Necesito hablar primero con Dominic, dije con cautela, antes de ir a ningún sitio. No hay tiempo, insistió. Entonces que me lo diga a la cara. Me acerqué a la puerta. Llámalo. Déjame oír su voz diciéndome que me vaya. La expresión de Marco se endureció. Me temo que no puedo hacerlo, señora Unareti. Venga con nosotros de una forma u otra. Los otros guardias se acercaron y me di cuenta con repugnante certeza de que no eran hombres de Dominic, o lo habían sido, hasta que alguien les ofreció un trato mejor. Corrí por la casa hasta la terraza, dirigiéndome a los jardines, donde sabía que había patrullas de seguridad reales, pero me atraparon antes de llegar. Unas manos fuertes me agarraron. Me taparon la boca con un paño que olía dulce y a productos químicos. El mundo se volvió borroso y luego oscuro. Me desperté en un almacén, atada a una silla, con un fuerte dolor de cabeza. Luca Castellano estaba delante de mí, guapo, sonriente y absolutamente aterrador. Señora Unarted, dijo amablemente. Bienvenida. Le pido disculpas por el trato brusco, pero usted lo entiende. Necesitábamos alejarla de la protección de su marido. Él la matará, dije, con mi voz. A todos ustedes, probablemente. Luca no parecía preocupado, pero primero tendrá que elegir, su esposa o su imperio. Un dilema interesante, ¿no cree? No conoces a Dominic. Conozco a hombres como él. El poder lo es todo. Se aclara la garganta. Y cuando se vio obligado a elegir entre el poder y una esposa, se vio obligado a casarse. Bueno, se encogió de hombros. Creo que sabemos qué elegirá. Se equivocaba. Lo sabía con certeza absoluta. Dominic vendría a por mí. Incendiaría la ciudad para recuperarme. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que él me encontrara. 2 horas más tarde, la puerta explotó hacia adentro. Dominic entró como un ángel vengador, con el arma en la mano, seguido de sus hombres. El tiroteo fue breve y brutal. Cuando se disipó el humo, Luca Castellano estaba muerto y yo era libre. Dominic cortó mis ataduras con manos temblorosas y me atrajo hacia él con tanta fuerza que me dolió. Cristo, Diana, Cristo, estoy bien, susurré. Estoy bien. Marco nos traicionó. Ahora está muerto, junto con todos los que pensaban que podían utilizarte contra mí. Su voz era salvaje. Quemé sus operaciones hasta los cimientos. Todas las propiedades de Castellano, todos sus activos, todo. Están acabados. Dominic, te elegí a ti. Se apartó para mirarme, con los ojos feroces. El poder, el imperio, nada de eso significa nada si tú no estás. ¿Lo entiendes? No eres mi debilidad, eres mi fuerza. Lo eres todo. Y allí, en ese almacén con cadáveres enfriándose a nuestro alrededor, finalmente comprendí que no se trataba de control o posesión. Se trataba de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar.
por lo que valía la pena quemar el mundo para protegerlo. Llévame a casa, dije en voz baja. 3 meses después, estaba en nuestro apartamento de Nueva York, contemplando la ciudad que se había convertido en mía. Mi madre estaba en un centro al norte del estado, prosperando con su tratamiento, y venía a visitarnos todos los fines de semana. Me había matriculado en clases online y había vuelto a escribir. Contra todo pronóstico, había encontrado una especie de libertad dentro de las limitaciones de mi nueva vida. Dominic se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas? Qué extraña es la vida. ¿Cómo llegué aquí odiándote y ahora me detuve? Y ahora él me preguntó, y ahora no puedo imaginarme en ningún otro lugar. Me giré entre sus brazos. Elijo esto, Dominic, no porque me vea obligada, sino porque quiero, porque en algún momento mi prisión se convirtió en mi hogar. Su sonrisa era suave, auténtica, nada que ver con las sonrisas depredadoras que había conocido al principio. Te quiero, Diana Unhereded, lo sé. Me puse de puntillas para besarlo. Yo también te quiero, aunque seas imposible, controlador y absolutamente exasperante. Pero eres mío y yo soy tuya. Se aclara la garganta. Y quizá eso sea suficiente. Más que suficiente, murmuró contra mis labios. Todo. Y mientras me llevaba a nuestro dormitorio, me di cuenta de la verdad. Había venido a Nueva York como la hermana olvidada, obligada a un matrimonio imposible. Pero me había convertido en algo completamente diferente. Me había convertido en su igual, su compañera, su esposa. No porque tuviera que serlo, sino porque lo había elegido. Y esa elección lo cambió todo.